Una vez vistos una serie de conceptos sobre seguridad informática, repasemos el objetivo primordial de la seguridad informática y, por lo tanto, todas esas acciones que realicemos, evaluando y actuando, van a intentar justamente cumplir con estos grandes principios, estos tres grandes principios que son la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. La integridad y confidencialidad está muy relacionada, puesto que en ambos casos estamos hablando de garantizar que la información esté accesible desde el punto de vista de la integridad, pero además de que esté accesible, que solo sea accesible para unos determinados roles, para unas determinadas personas y además que estén autorizadas con unos determinados permisos. La disponibilidad hace mención y hace referencia a esa acción de poder acceder a esa información y, por lo tanto, o nuestras acciones van encaminadas justamente a mantener esa accesibilidad, esa disponibilidad de la información a los usuarios. Uno de los grandes trabajos como técnico dentro de un departamento TIC va a ser la realización de este plan de contingencia y también incluir esas políticas de seguridad. ¿Para qué? Como podéis observar aquí, realizando ese análisis de riesgos, ese análisis de qué riesgos son más críticos que otros, poder generar este plan de contingencia. Veamos un poco los pasos y después un documento muy interesante, más detallado, muy recomendable si queremos desarrollar ese plan de contingencia. Para realizar un plan de contingencia, que como decíamos tiene mucho que ver con mantener esos tres grandes aspectos de la seguridad informática, en primer lugar deberemos evaluar. Deberemos identificar qué elementos son los críticos, cuál es el impacto. Es decir, podemos implementar o podemos utilizar esas herramientas como Pillar que nos podía clasificar los activos, las amenazas, la disponibilidad, las vulnerabilidades y, por lo tanto, analizar cuáles son los riesgos. Una vez que tenemos esa evaluación, pasamos a la planificación. Este sería el punto en el que, bueno, considerados esos riesgos y de acuerdo a lo que veíamos en la anterior transparencia, vamos a ella, vamos a analizar cuál es su criticidad y si necesitamos, por lo tanto, realizar pues una contingencia, unos cambios, una serie de alteraciones para minimizar esos riesgos de seguridad. Una vez realizado todo el proceso de contingencia, pasaríamos a las pruebas y ejecución. Pruebas en las que vamos a confirmar que nuestro plan de contingencia es el correcto. Ejecución, si hay que realizar alguna modificación de ese plan, pues paso a paso de las de las correcciones sobre los riesgos analizados. Y hablando de ese plan de contingencia, muy, muy recomendable el documento, el dossier del INCIBE, que justamente habla de cómo o qué parámetros tener en cuenta para realizar ese plan de contingencia y continuidad de negocio, donde se marcan pues de una forma muy detallada las 5 fases: fase de determinación, de análisis de la organización, de la estrategia, de la respuesta, prueba, mantenimiento y concienciación. Como decía, pasos muy interesantes y conceptos muy interesantes que de seguro que nos ayudarán a generar ese plan de contingencia para toda la empresa, para un departamento o para un determinado proceso o aspecto.